Cuanto más familiarizados estemos con la palabra de Dios, más fácil será poder ser guiados por Él. Dios les bendiga, bienvenidos a este momento donde compartimos la palabra de Dios. Queremos continuar en esta temática, hablando acerca de la guianza divina para nuestras vidas. Y la semana pasada estuvimos hablando del tema acerca de la Biblia como recurso primordial para la guianza de Dios. Y como es un tema un poquito amplio, quisiéramos dar una segunda parte de esta misma temática, hablando acerca de la Biblia como recurso primordial para que el Espíritu Santo nos pueda estar guiando. Así que es bien importante que logremos entender que la voluntad de Dios para nuestras vidas ha sido revelada a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Por eso mismo es tan importante que podamos recurrir y podamos estar familiarizados con la palabra de Dios, porque no hay mejor forma de conocer el corazón de Dios si no es a través de su misma palabra. Entonces quisiera que estuviésemos viendo en esta oportunidad algunas otras recomendaciones para que usted y yo podamos adentrarnos a este estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a continuar en esta oportunidad. Y antes de entrar a este primer punto, le voy a pedir que por favor saque las notas o la guía de nuestra iglesia Centro Mundial de Oración para que me pueda estar siguiendo ahí, por favor. Y queremos agradecer al anfitrión de este grupo familiar que nos permite poder estar en su hogar, en su casa, a donde quiera que usted nos esté viendo. Le damos la más cordial bienvenida a este momento. El primer aspecto que quiero que veamos en ese aspecto de cómo poder estudiar la palabra de Dios, el primer punto en sus notas es que el autor de la Biblia está a nuestro lado. Alguien dijo que la Biblia es el único libro donde el autor está presente cada vez que lo abrimos, cada vez que leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo está presente con nosotros. Y sucede que muchas veces cuando nos adentramos al estudio de la palabra de Dios, es común que algunos puedan decir, ¿sabes qué? O ¿sabe qué, pastor? Hay cosas que yo no entiendo, no comprendo de la palabra de Dios y nos sentimos un poco incapaces de lograr comprender quizá algunos pasajes. Y es ahí donde muchas veces nos detenemos y dejamos de leer la palabra de Dios, porque eso nos detiene. Muchas veces pensamos, bueno, ¿para qué leo la Biblia si no entiendo, si no comprendo muchas cosas? Pero créame que, como decía este autor, Mark Twain, él mencionaba, lo que me preocupa de la Biblia no son las cosas que no entiendo, sino lo que me preocupa de la Biblia son aquellos pasajes que sí entiendo. Pensando y hablando en el hecho de que lo que nos debe preocupar más bien son aquellos pasajes que sí logramos entender, pero que no hemos aplicado a nuestras vidas. Porque a veces nos detenemos porque hay cosas que no entiendo. Pero aquello que sí logramos entender, créame que si usted y yo logramos comprender, o mejor dicho, si logramos aplicar lo que logremos entender de la palabra de Dios, cuando usted y yo empecemos a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, esa aplicación misma a nuestra vida de la palabra, créame, empezará a abrirnos otros pasajes, empezará a darnos como un tipo de luz para poder comprender muchos pasajes más en la palabra de Dios. Pero es bien importante que esos pasajes quizá que usted dice, sí lo entiendo, sí lo comprendo, bueno, vamos a empezar con que usted apliquemos esos aspectos, esos pasajes en nuestras vidas, para que de alguna forma eso nos pueda ayudar a poder avanzar y poder crecer y que no nos detengamos, que no nos quedemos detenidos en el estudio de la palabra de Dios, porque la Biblia es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Quizá en ocasiones sea más fácil que alguien venga y me explique, alguien venga y me diga, alguien predique la palabra de Dios, pero créame que no hay como que usted mismo abra la palabra de Dios y que sea Dios mismo hablándole a usted ahí, porque créame que, repito, el autor de la Biblia está ahí con usted. Entonces, esto créame es algo
maravilloso el que logremos entender este aspecto del estudio de la palabra de Dios. El segundo aspecto, ahí en sus notas número 2, es el aspecto de que tomar la importancia del contexto bíblico. Créame que también esto es de suma importancia. Sabe que en el estudio serio de la Biblia es muy importante que logremos poder entender o estudiar el contexto, es decir, lo que rodea un versículo. A veces nos abocamos a un solo versículo y cuando usted se enfoca solamente en un versículo de la palabra de Dios, es peligroso, porque usted puede sacar ese texto fuera del contexto y usted puede aplicar ese texto y hacer un pretexto para cualquier cosa que usted quiera en la vida, ¿no? Usted puede extirpar o puede sacar ese pasaje de la Biblia donde usted le gusta qué dice ahí la Biblia. Usted saca esa parte y lo aplica a cierta área de su vida, pero quizá no es lo que Dios quiere para usted, porque es importante entender todo lo que el autor de la Biblia o el autor de ese libro en específico ha querido dar a entender. Y créame, es de suma importancia porque muchas veces nos enfocamos en algún pasaje, en una promesa bíblica, pero no nos damos cuenta que hay una condición, por ejemplo, para esa promesa. Y solamente tomamos la promesa y decimos, es que la Biblia dice esto y yo me aferro y yo la recibo. Sí, pero a lo mejor usted no aplica para esa promesa porque no ha entendido o no se ha enfocado en lo que Dios pide para que esa promesa sea una realidad para su vida. Por eso es tan importante que logremos entender el contexto, ver hacia quién está escrito ese libro, esa carta en la Biblia. Y créame que eso ayuda mucho entrar en un contexto del por qué se escribe, para qué se escribe, cuál es la necesidad que el autor de ese libro, de esa carta, estaba enfrentando o estaba enfrentando esa situación. Y eso, créanme, eso nos ayuda mucho. Y pensando en esto, se me venía a la mente ese momento, una película. Yo sé que muchos no ven películas, pero hay un momento, por ejemplo, cuando en una de las, no recuerdo en cuál de esas películas de Arnold Schwarzenegger, donde él se despide, no sé en qué película fue, pero es una frase muy famosa, que donde él dice, hasta la vista, baby. Ahora, a manera de ejemplo, si usted saca esa frase, usted puede pensar que se está despidiendo de su hijo, puede pensar que se está despidiendo de su novia, pero si usted logra ver la película, se está dando cuenta que de quien se está despidiendo es del enemigo principal de él, de la película, por ejemplo. Es decir, pero si usted toma ese y dice, hasta la vista, baby, usted puede sacar un montón de interpretación al respecto, pero la realidad es de que era algo sarcástico, ¿no? De él se estaba despidiendo de su peor enemigo en esa película. Es un ejemplo de cómo a veces podemos sacar un texto fuera de su contexto y lo podemos aplicar equivocadamente a nuestra vida. Entonces, por eso es tan importante lograr entender el contexto del pasaje que estemos estudiando. El tercer aspecto que quiero que veamos en este momento, hablando de la guianza de Dios para nuestras vidas, es que debemos cuidarnos de usar la palabra de Dios como un libro mágico. ¿Sabe que hay quienes dicen estudiar la palabra de Dios de esta manera? Ellos cierran sus ojos, abren la Biblia, ponen el dedo índice y donde caiga el dedo índice, esa es la palabra que Dios tiene para mi vida el día de hoy. Créame que suena cómico, pero hay muchos que usan la Biblia de esta manera, como una especie de horóscopo cristiano. A ver qué Dios tiene para mi vida el día de hoy. Antes buscaban en los horóscopos a ver qué libra o no lo libra, o el Tauro, o el caballo, y a ver, ahora usan la Biblia. Entonces es peligroso usar la Biblia de esta forma, y no es así. La Biblia se revela a nosotros en base a mi relación con Dios. ¿Sí? Dios no es alguien que de alguna forma yo pueda buscarle de esta forma, ¿no? Como a ver qué me depara hoy Dios, o a ver qué me depara el futuro en la Biblia para mí hoy. Créame, esto no funciona así.
Repito, la voluntad de Dios se revela a mi vida en base a mi relación con Dios. Y Dios no revela su voluntad a alguien que busca su presencia de una forma esporádica o una forma para ver qué Dios tiene para mi vida hoy, sino que es que, por ejemplo, en una relación matrimonial, usted no se levanta un día y pregunta, ¿qué querrá mi esposa hoy de mí? ¿Qué será? Sino que usted ya la conoce, usted sabe lo que ella espera de usted. ¿Por qué? Porque haya habido una relación, porque hubo un noviazgo, porque se conocen, porque sabe usted qué le agrada a su esposa, qué no le agrada a su esposa. Y en base a ese conocimiento, usted puede tener una idea más clara de cuál es la voluntad de su esposa para usted. Usted no tiene que andarle preguntando a su esposa, oye, ¿tú crees y me dejas hacer esto? Si usted ya la conoce, usted ya sabe qué es lo que ella anhela. Créame que usted y yo ya sabemos lo que Dios quiere y espera de nosotros. Su voluntad de Dios se revela a nuestras vidas en base a esta relación. Leamos la palabra de Dios no para limpiar nuestra conciencia, para decir, yo ya cumplí, ya hice lo que tenía que hacer, ya leí mi salmo del día, sino que lea la palabra de Dios de tal forma que usted espere que Dios se revele a través de la Escritura a usted cada día. Y a manera de conclusión, debemos darle la seriedad al estudio de la Biblia, porque mi relación con Dios está ligada directamente a mi relación con la Biblia. Mi relación con Dios es más estrecha en la medida en que mi relación con la Biblia, con la palabra de Dios, sea estrecha. Si hay un distanciamiento entre usted y la Biblia, hay un distanciamiento entre usted y Dios. Es tan sencillo de lograr entender esto. En la medida en que usted tome seriedad en el estudio de la palabra de Dios, es en la medida en que Dios toma seriedad en el trato de Él con usted. Así que busquemos en la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios, tratemos de meditar en la palabra de Dios y créame lo que le digo, en base a ello, Dios estará manifestándose a su vida. Usted podremos discernir más claramente el plan, la voluntad, el propósito que Dios tiene para mi vida, en la medida en que usted y yo seriamente busquemos en la palabra de Dios la voluntad de Él. Y para conversar ahí en el grupo familiar, yo le pregunto, ¿por qué es tan importante el contexto bíblico en el estudio o en la interpretación de la Biblia? ¿Por qué es tan importante estudiar el contexto del pasaje que estemos estudiando? ¿Por qué es tan importante en el estudio de la interpretación bíblica? Para que lo logremos ahí platicar un breve momento, porque créame que esto es bien importante para todos. Oremos. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres. Gracias porque nos permites la Biblia, nos permites tu palabra, por medio de la cual, Señor, podemos tener una relación más personal contigo y podemos conocer tu voluntad y podemos aprender, Señor, a escuchar tu voz y ser guiados de una manera más directa. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Jesucristo, que es tu Hijo, y Él se hizo carne y caminó entre nosotros, y es a través de Él que podemos tener acceso a ti, Señor Padre. Te damos gracias y recibe tú, Señor, toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por tomar el momento de estar escuchando esta guía o este estudio de la palabra de Dios. Confiamos que sea de bendición. Y recuerde que usted, si no se ha suscrito al canal, le invitamos para que suscriba al canal del Centro Mundial de Oración. Hágale clic a la campanita también para que pueda recibir también las notificaciones cada ocasión que subamos algún video. Dios les bendiga, les agradezco mucho este tiempo y que podamos continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.